Bueno, seguir la noticia, soy Juan José Ríos y comienza el análisis a las 8:45. Hoy se va a dar seguimiento a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones y también se va a analizar la relación entre certeza jurídica e inversión en el país. Así que compañeros, buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45 ya en esta segunda fase de entrevistas para abordar temas de coyuntura nacional. Efectivamente, en el Congreso de la República se centran las miradas esta noche porque se ha convocado a los diputados para, entre otros temas, elegir magistraturas de Corte Suprema de Justicia y salas de apelación. Es un tema que, pues bueno, desde el año pasado ha sido un proceso bastante accidentado y de ese tema vamos a estar hablando esta noche. También nos acompaña Marinés Rivera, como todos los martes, para acompañarnos en las entrevistas. ¿Cómo estás? Bien, Mario, un gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45 en el día con más casos, ¿no? De los que hemos tenido, 771 casos con 1090 pruebas, ¿no? Es una cantidad bastante alta, pero pues aquí seguimos, ¿no? En medio de estas medidas y en esto que está sucediendo en el país. Claro, y es que, digamos, poco a poco pareciera que nos hemos ido acostumbrando al número de casos, ¿no? Pasamos de decena a centenas, pasamos de 200, 400, cuando llegamos a 400, creo que todos nos alarmamos y ahorita, pues bueno, el primer día con estos 771 casos que, pues bueno, ponen en alerta y alarma a todos porque realmente hay un temor, como es natural, ante algo desconocido, ¿no? Así es, y creo que la pregunta de todos los guatemaltecos es cuándo llegaremos al famoso pico de la curva. Nuestra curva ha sido bastante en tema de picos así, extraña, así que sin duda alguna pues hay bastante incertidumbre alrededor de esto, pero la agenda del país no para y como tú bien mencionabas, el día de hoy está sucediendo algo bastante pues, importante en el Congreso, el tema de elección de magistrados, que ya lleva 8 meses este proceso y no hay forma pues, de que exista una renovación en el Poder Judicial. Y es que hoy fueron convocados los diputados del Congreso de la República para una sesión extraordinaria precisamente para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Un tema que, pues bueno, como ya hemos hablado desde la semana, bueno, no desde la semana pasada, desde el año pasado ha sido un proceso bastante accidentado. Aquí tenemos imágenes en vivo y en directo precisamente de esa sesión extraordinaria en el Congreso de la República. Hay que decir, hay varios puntos en la agenda. Los últimos puntos de la agenda son precisamente la elección de las magistraturas de corte y pues bueno, todavía hay quórum, así que veremos y estaremos pendientes de qué es lo que ocurre allí en el Congreso de la República, porque pues bueno, ya octubre prácticamente faltan, julio, agosto, septiembre, faltan 3 meses y este tema tendría que quedar finiquitado el día de hoy, aparentemente, ¿no? Así es, y pues habrá que acatar también esta resolución de la Corte de Constitucionalidad que de cierta forma pues obliga a los diputados a votar a viva voz, ¿no? A justificar sus votos, lo cual pues promete un proceso bastante largo, ¿no? Maratónico. Un maratónico. Imagínate con tema de cortes de apelaciones, en qué momento pues van a ellos a resaltar de a viva voz su opinión respecto a cada candidato, ¿no? Pero es la sentencia de la Corte de Constitucionalidad y habrá que acatarla también. Y es que es un proceso bastante largo, ¿no? Porque hay que justificar, bueno, tienen que razonar su voto por cada uno de los postulados. Preguntamos a producción si ya estamos listos con los invitados de esta noche para poderlos presentar y podernos enlazar. Pregunta a producción, ¿estamos listos? Ok, nos acompaña entonces a esta hora de la noche el ex magistrado precisamente en la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernández Molina. Más adelante tendremos al abogado especialista en temas constitucionales, Alejandro Valdizón, pero adelantamos la entrevista de la noche con el ex magistrado Luis Fernández Molina. Muy buenas noches, ex magistrado. Buenas noches, un gusto saludarlos y pues agradeciendo y un punto tan importante como el que están tratando ahorita.
Pues, ex magistrado Luis Fernández Molina, si usted nos puede hablar un poco acerca de estos retos a los que se enfrentará el Congreso en estos próximos días o próximas semanas en cumplir con la ruta establecida de esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad para elegir a los magistrados del organismo judicial. Mire, lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Yo como ciudadano, no, ni siquiera como jurista, como ciudadano, pido a los honorables diputados que en aras de los intereses nacionales procedan a la elección. Yo entiendo que el grueso de diputados está dispuesto a la elección, pero siempre hay algunos que están poniendo obstáculos para que se realice en esta sesión y no agendar otra hasta agosto, que empieza la segunda parte de las sesiones ordinarias. O sea, el escenario es muy preocupante, más preocupante de lo que la población percibe. A veces siento ese desinterés, esa apatía de la población en un tema tan importante como es la elección de nuestros jueces. No es la elección de la Junta Directiva de Club Rotario, ni de Leones, ni de Boy Scouts, ni de la Hermandad de Jesús Sepultado de la Mercedes. No, es la elección de nuestras autoridades judiciales. Es de más trascendental e importante para que esta nuestra Guatemala vaya cambiando. Por lo tanto, yo espero que el Congreso de la República acate la disposición de la Corte de Constitucionalidad y en consecuencia proceda a la elección hoy, de ser posible. De hecho, lo debieron haber agendado en el orden en un punto anterior, toda vez que es un mandato de la Corte de Constitucionalidad el que conozcan en estos 5 días que van corriendo, y tampoco me quiero enfrentar ni ver el escenario de que no cumplan con esos 5 días y por lo tanto estaría más en cuestionamiento todo el andamiaje jurídico nacional. Por eso, en aras de la estabilidad, que está muy perjudicada en estos momentos por factores internos y otros de conocimiento general, está muy fragmentada, muy rajada la institucionalidad. En aras de ella, yo pido a los diputados, por favor, procedan a la elección. No tiene caso ni sentido no elegir, porque no vamos a regresar a punto cero. Con los que tenemos hay que elegir. Cabe señalar que hay algunos elementos contradictorios de la propia Corte de Constitucionalidad, pero es lo que tenemos. Y creo que es lo que ellos tomaron como prioridad en base al artículo 269 de la Constitución, que dice que la función esencial de la Corte de Constitucionalidad es defender el orden constitucional. En aras de eso, aunque no sea perfecto, porque no lo es, o sea, en la balanza se pusieron en los platillos dos valores, la estabilidad nacional versus la pureza en la elección, y se sacrificó un poco la pureza en aras de la estabilidad nacional. Se suma a esta hora de la noche con nosotros el abogado Alejandro Valdizón. Muy buenas noches. Quisiéramos preguntarle, ¿en qué momento, licenciado, este tema se volvió tan accidentado? O sea, hay que ir a los meses atrás, al año 2019, pero ¿en qué momento esto se volvió en un tema tan enredado, tan complicado, que nos tiene a esta hora de la noche pues todavía pendientes de qué va a hacer el Congreso de la República? Sí, buenas noches, gracias. Sí, en efecto, esto no es un tema que se haya, como decía, enredado en esta última etapa. La realidad es que, derivado de diversas acciones de amparo que han promovido actores políticos al final, o ciertos intereses políticos o ideológicos, esto se ha venido entorpeciendo paso a paso. Aquí hay que reconocer algo. Lastimosamente, el proceso de designación de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de magistrados de Corte de Apelaciones está muy mal diseñado. Y eso viene primero desde la forma que se planteó originalmente en la Constitución,
y luego con las reformas a la Constitución, donde se introduce esta dinámica de las comisiones de postulación, en la medida en que operan ahora, y bueno. Pero eso siempre ha sido así, es decir, eso siempre para mal, más que para bien, diría yo, que con notables excepciones, esto siempre ha funcionado así. Y también es cierto que ha habido actores o intereses que se han aprovechado de ese sistema mal diseñado para influir en la composición de las cortes, tanto Corte Suprema como Cortes de Apelaciones. Y una de las razones por la que eso sucede es porque la última palabra, al final del día, la tiene el Congreso de la República. Y es una elección que se debe hacer en el Congreso con una mayoría calificada, lo que implica que tiene que haber intercambios políticos entre los diputados. Entonces, básicamente lo que sucede es que los diputados negocian, por así decirlo, unos candidatos afines a ciertos grupos versus votos para otros, y al final así es como se llega a esa composición hoy de magistrados de Corte Suprema y Corte de Apelaciones. Entonces es un proceso que realmente se presta muchísimo al manipuleo político. Esto obviamente da lugar a que hayan venido, digamos, ciertos intereses a hacer planteamientos, pero honestamente muchos de esos planteamientos se han versado específicamente sobre objeciones a personas, digamos, no afines a los intereses ideológicos muchas veces de los grupos que han planteado esas objeciones. O sea, es una lucha al final de tipo político, de tipo ideológico, en muchos sentidos. Por supuesto que sabemos que haya habido candidatos indeseables, por supuesto que reconocemos que hay operadores políticos que realmente manipulan. ¿Cuántos casos no hemos visto, por ejemplo, de operadores políticos y diputados que negocian, digamos, con los miembros de las postuladoras y tratan de influir, digamos, en los magistrados, que les dicen, mire, si usted favorece en tal o cual caso, yo voto para que usted lo confirmen en tal puesto? Ese tipo de situaciones, todas las conocemos, nadie las está escondiendo. Pero a eso hay que sumarle un punto más, y es el hecho que la Corte de Constitucionalidad realmente ha asumido un papel que honestamente va más allá de lo que está llamado a defender, a ese orden constitucional que está llamado a defender. La Corte de Constitucionalidad realmente se ha metido en un territorio donde se ha convertido en un legislador constitucional, donde se ha convertido en un árbitro, digamos, o en un poder por encima de las propias comisiones e incluso por encima del propio Congreso. Nos guste o no nos guste a quien hayan sido nominados en las comisiones y a quienes hayan elegido el Congreso. La Corte de Constitucionalidad realmente se ha metido en un territorio que transgrede los límites de sus funciones, de sus atribuciones, y por todas esas razones y por toda esa licencia que se ha permitido a sí misma la Corte de Constitucionalidad, es que cada vez que alguien interpone un amparo, pues esto se atrasa y se atrasa y se atrasa. La Corte, digamos, extendió el plazo constitucional para que quedara integrada la Corte Suprema, y luego con otra resolución viene y dice, bueno, y ahora les fijo un plazo y más les vale al Congreso que se pongan de acuerdo y que nombren, y simplemente pues que no integren esa nómina final las personas que pudieron haber estado, digamos, involucradas en estas negociaciones que uno de estos operadores políticos manejó. Entonces, es un tema donde lastimosamente hemos caído en una situación ya muy compleja. Sí tenemos que superarla. El Congreso debe cumplir con su mandato constitucional, debe integrar esa Corte. Esperemos que esa nueva Corte se integre y ya tome posesión de una vez por todas. Corte Suprema, perdón, Corte de Apelaciones. No podemos seguir prorrogando plazos constitucionales como lo ha hecho la Corte. Se corre el riesgo incluso que el año entrante que haya que nombrar a la Corte de Constitucionalidad suceda lo mismo. Imagínense
una Corte de Constitucionalidad amparándose a sí misma para prorrogarse en sus funciones, lo terrible que eso sería. Entonces ya es el momento, ya si luego de que asentada esta Corte queremos tener una discusión seria de cómo debemos reformar la Constitución para que estas cosas no vuelvan a pasar, yo creo que es una discusión que amerita tenerla y yo creo que es un punto válido. No es este el momento, lógicamente, pero yo creo que eventualmente nos vamos a tener que sentar a discutir ese tema. Pero desde luego que ahora lo que nos surge es que quede integrada la Corte y pues más únicamente que pedirle a los diputados que elijan pues dentro de lo que hay, como bien apuntaba el licenciado Fernández, pues lo mejor que tengamos dentro de esos listados de postulados. Ahora bien, licenciado Fernández Molina, como bien mencionaba el licenciado Balizón, 4 acciones de amparo fueron las que se interpusieron a lo largo de este proceso de elección de magistrados. Pero la pregunta es, ¿lograron estas acciones de amparo realmente solucionar los problemas que se plantearon? ¿Realmente lograremos obtener mejores magistrados y más idóneos dentro de las Cortes? Quiero matizar algunos aspectos en la respuesta que le estoy dando. Coincido con el licenciado Baldizón en el sentido de que este ha sido el sistema tradicional desde la Constitución de 1985 y su reforma en 1994. Ahí empezó a germinar porque ahí empezaron las comisiones. En ambas, en el 94 solo se adaptaron. O sea que la contaminación viene desde entonces y se repitió en todas las comisiones de postulación. Claro, no es un dominio total, siempre hay espacio para gente que no esté comprometida con algunos grupos de presión o de interés, pero ellos sí dominaban. O sea, la contaminación en este caso viene desde las comisiones, o sea, viene desde agosto y septiembre del año pasado. De ahí es a lo que me refiero por contaminación y contradicción de la Corte de Constitucionalidad. Ya la leche venía contaminada, ya querer hacer queso de esta leche, bueno, pues si eso nos dice, querer seguir el edificio con unos cimientos torcidos, pues bueno, si la CC lo ordena, hagámoslo, porque y saquemos lo mejor posible de lo que tenemos a mano. Pero lo que tenemos a mano fue el resultado de las comisiones de postulación. Y más allá, fue el resultado del sistema que bloqueó a muchos buenos juristas rectos. Yo no digo que no los haya en los listados, pero muchísimos más que no entraron al sistema porque dijeron, perdón, por baboso, ¿para qué me voy a meter si sé que no va a prosperar, si todo eso ya está de alguna forma arreglado? O sea, el daño que hace el sistema viene desde ahí. Pero el hecho es de que en el principio se manejaron las comisiones de postulación. Y de esa cuenta, y aquí en la matización que quería hacer al licenciado Baldizón, es cierto que ha habido entorpecimientos por amparos, pero han sido desde los dos sectores. Porque si solo hubiera sido por lo que han manipulado el sistema, ellos ya hubieran procedido a la elección allá por el 26, 27 de septiembre, 28, y tomar posesión el 13. O sea, el primer parón, voy a usar la palabra, lo interpusieron las partes, la sociedad civil que quería un proceso más depurado. O sea, no es ánimo de retardatorio. No, ánimo de depuración. Ese fue el primero. Después hubo en febrero, cuando ya iban a elegir, en base a las investigaciones del MP, y finalmente ahora. O sea, ha habido entorpecimientos, cierto, por motivos de amparos, vale, pero los han interpuesto, digámoslo así, los dos sectores. Porque si hubiera quedado campo plano, liso, para los que venían manejando las comisiones, repito, ya estaban más o menos en la misma secuencia los engranajes del Congreso. Ahora bien, y de esa forma ya procede la elección. Ahora bien, licenciado Baldizón, tomando en cuenta lo que dice el exmagistrado
Fernández, aquí hablamos o pareciera que estamos ante una situación de dos grupos. Si así lo vemos tal como lo plantea el ex magistrado, que dos grupos interpusieron acciones, esto nos dice que aquí hay algo muy grande en juego. ¿Qué es lo que está en juego entonces? Sí, digamos, quizá me expresé de una forma un poco más general, pero concuerdo con lo que dice el licenciado Fernández. Es decir, hay diversos sectores con motivaciones diferentes. Digamos, inicialmente el tema se dio por cuestiones de procedimiento, llamémosle así. Y lo curioso fue que en algunos casos la Corte de Constitucionalidad privilegió la aplicación de la ley de la carrera judicial frente al proceso y en otros casos hizo, y eso lo digo frente a la ley de comisiones de postulación, y en otros casos hizo exactamente lo inverso, privilegió la aplicación de la ley de comisiones de postulación frente a la ley de la carrera judicial. Entonces ahí uno ve un poco la ambivalencia de la Corte de Constitucionalidad en función de los intereses que quiere favorecer, pues, o de las posturas que quiere defender, digámoslo así. Desde luego que hay planteamientos válidos, razonables, en el sentido que se quiere excluir de este proceso a personajes inaceptables, a personajes que tienen tacha, a personajes que son producto de negociaciones políticas espurias, oscuras, algunas que han salido a luz, todo ese tipo de cosas, todos estamos de acuerdo. Pero también de alguna forma hay que reconocer que dada la forma en que se dio el proceso y la forma en que se plantearon los amparos, también en cierta forma, indirectamente, digámoslo así, se evidencia que la motivación era a la inversa, es decir, como no se seleccionaron a los que a ciertos grupos les hubiera interesado que fueran seleccionados, pues también se entró en esa labor de entorpecimiento y de tratar de provocar que se retrotrayera el proceso y este tipo de situaciones que también se dio. Yo realmente creo que es un poco de ambos, así lo interpreto por lo menos. Insisto, lastimosamente esto se da precisamente por la forma en que está diseñado el proceso. Es que aquí el error está en el diseño. El diseño tiene dos errores, y me pudiera referir a eso muy brevemente. Concreto, pues tiene más, pero digamos los dos principales son los siguientes. El primero es que la elección final queda siempre en manos del Congreso de la República. Y el Congreso de la República, lógicamente, es el ente más politizado de todo el aparato político, de todo el aparato estatal. Entonces, no podemos esperar otra cosa que no sean negociaciones políticas. El segundo error grave, y yo, pues esto lo he sostenido ampliamente, es que queremos cambiar a la Corte en pleno de tajo. ¿Cómo va a ser posible que cada 5 años queramos cambiar a la totalidad de magistrados de Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema de Justicia un solo? Realmente tenemos que empezar a pensar en un sistema donde haya más estabilidad, donde haya una auténtica carrera judicial, donde los magistrados de Corte de Apelaciones, luego de pasar un proceso de selección bastante riguroso y por mérito, tengan mucha estabilidad y que eventualmente pues, los mejores puedan pensar en ascender a Corte Suprema, por ejemplo. Y en el caso de Corte Suprema, deberíamos pensar realmente en un modelo donde vamos a reemplazar únicamente al que haga falta, por ejemplo, porque llegó a una edad de retiro, porque llegó a una edad máxima, lo que fuere. Eso nos daría una posibilidad de tener un mucho mejor escrutinio y mucho mejor fiscalización de la designación de cada magistrado cada vez que haya falta o haya la necesidad de sustituir a ese magistrado en específico. Pero estar cambiando cientos de magistrados de Corte de Apelaciones de un solo y estar cambiando la totalidad de la Corte Suprema no solo le da inestabilidad al sistema judicial, al sistema de jurisprudencia, sino que también es lo que provoca todo este caos de tipo político. Entonces, Ahora, en esto, insisto, es en lo que nos deberíamos enfocar, pero precisamente por eso es que todos estos intereses políticos están ahí peleándose,
como que fueran elecciones, ¿verdad? Porque al final el plazo es casi el mismo que un plazo electoral para ver quién logra imponer sus intereses y colocar sus piezas en los lugares adecuados. Ahora bien, ex magistrado Luis Fernández Molina, ¿qué efecto tiene, cuál es el impacto de que aún no haya existido pues un relevo dentro del organismo judicial? Como usted bien mencionaba al principio en su primera intervención, estamos hablando de uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial. ¿Cuál es el impacto? Mire, en primer lugar, es una irregularidad, algo indebido, una violación de plazos constitucionales que contamina de ahí arriba todo para abajo. Lo mejor para evitar el caos es seguir con ese elemento contaminante, y más si lo ordena o lo sanciona, lo bendice la Corte de Constitucionalidad, pues sigamos. Pero ya deja un mal sabor de boca, ya es una situación anómala. Y un sistema jurídico no se puede basar en anomalías. O sea, yo empiezo por ahí. Todos los abogados lo sabemos que esto es anómalo. Y muchos magistrados de sala y de la Suprema, allá por el 13 de octubre del año pasado, se cuestionaron como verdaderos juristas que son, bueno, ¿sigo o no sigo? Porque mi plazo constitucional venció. No tanto el aspecto de penal, de continuación de funciones o abandono de cargos, sino algo más íntimo, algo más lo que estudiaron en la universidad. ¿Debo seguir o no debo seguir? O sea, esa irregularidad, ese defecto, esa tara que está en la cumbre, se contamina y se desarrolla en todo el resto del organismo. Ese es el primer punto de esa irregularidad. Por eso, regresar a comisiones de postulación, que hubiera sido lo ideal desde el punto de vista de la pureza, era lo ideal, no era posible desde el punto de vista estabilidad. Entonces, con lo que tenemos, que se elija, y con los que se elijan los mejores, siguiendo los preceptos, no tanto el 113, que es otro tema que platicaría en otra ocasión, igual que lo que dice el licenciado Valdizón en el sentido de reforma constitucional. Estoy totalmente de acuerdo con él, pero la reforma que estaba planteando el presidente de la República, con muy buen tino, retiró ese empuje que le estaba dando. No porque sea buena o mala, sino porque no era el momento de plantearla. Ahora, se nos acaba el tiempo, licenciado Fernández Molina. Le agradecemos su intervención. Una idea final, licenciado Valdizón, con una pregunta muy concreta. Este pulso, ¿quién lo va a ganar? Si es que se puede hablar de ganadores y perdedores, ¿o qué vislumbra usted luego de que se elijan cortes, magistraturas? Bueno, respondiendo muy concretamente, obviamente la elección requiere 2/3 partes del Congreso. Al final, como decía, el Congreso tiene la última palabra, entonces es una decisión eminentemente política. Ninguna bancada en Guatemala tiene ese caudal, digamos. Entonces, lógicamente, ahí van a tener que hacer concesiones, y las alianzas que logren, digamos, ese consenso mayoritario, esa suma de minorías para llegarle a la mayoría requerida, esa es la que va a ganar si lo queremos ver en términos políticos estrictamente hablando. Obviamente eso implicará en algún grado, porque no quiere decir que no haya habido, que no exista la posibilidad de magistrados buenos e independientes, de juristas notables. Yo creo que sí la hay, hemos tenido algunas buenas experiencias en ese sentido. Mi apreciado licenciado Fernández es un muy buen ejemplo de eso. Muchas gracias. Lógicamente, digamos, van a haber compromisos políticos en ese sentido, lógicamente. Estamos ya en tiempo. Va a depender de cómo queden esas alianzas en el Congreso para escoger a esos candidatos finales. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros hablando sobre este tema. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Alejandro. Gracias. Hasta luego. Bueno, un tema por demás candente a esta hora de la noche en el Congreso de la República. Y pues bueno, la gran pregunta es lo que ya tú planteabas. Si al término de todo esto, pues tendremos realmente un proceso con un buen final,
con magistrados que realmente su único interés sea defender el Estado de Derecho. Así es, un proceso como tú mencionabas también, Mario, bastante atropellado y pues después de 8 meses buscando pues que realmente se garantizara la idoneidad de estos magistrados, veremos qué sucederá también en el Congreso de la República. Por supuesto, bueno, 10 de la noche con 3 minutos, vamos a hacer una pausa muy breve y ya volvemos.